y humedad sobre lo expuesto determine el valor de verdad, BOF, de, de los siguientes enunciados. 1. Los climas húmedos y cálidos son más favorables para la meteorización química en comparación a los climas secos y fríos. 2. En climas áridos, los cambios bruscos de temperatura entre el día y las rocas. 3. Cuando el agua se congela, aumenta el nivel de la roca. Este proceso es muy intenso solo en climas de bajas latitudes. En cuanto a la solución, la respuesta es la D, verdadero, verdadero y falso. Explicamos por qué. La solución 1 es verdadero. Los climas húmedos y cálidos son más favorables para la meteorización que los climas secos y fríos. Esto se debe a que la lluvia y temperaturas de más altas aceleran las reacciones químicas que descomponen las rocas. 2. Verdadero. En climas áridos, los cambios bruscos de temperatura entre el día y la noche pueden provocar la fragmentación de las rocas a través de un proceso conocido como meteorización mecánica. Y 3. Falso. La congelación y descongelación del agua en las grietas de las rocas es un proceso importante de meteorización en las regiones polares. Entonces la respuesta es la D. Ahora, la respuesta 2. La pregunta que de la superficie terrestre se deteriora y disgrega con el tiempo al experimentar un conjunto de procesos físicos, químicos y o biológicos que tienen como consecuencia fragmentación y alteración de la composición química de los minerales que las constituyen. Sobre dicho proceso de meteorización, relacione según corresponda. Vamos a comenzar, jóvenes. 1. Aloclarismo coincide con la C, porque viene a ser la infiltración de agua en los poros de una roca y se evapora. La sal disuelta comienza a cristalizar y aumenta su volumen. 2. Carbonatación coincide con la D. El agua se combina con el CO2 atmosférico formando agua ácida que disuelve rocas como las calizas y dolomitas. Congelación y descongelación del agua presente en las fracturas de la roca. Y 4. Hidrólisis, que coincide con la B. El agua se disocia en iones de hidrógeno H más e hidróxido 0H menos que reaccionan con los minerales de las rocas. Luego, la C, la infiltración de agua en los poros de una roca y se evapora la sal disuelta, comienza a cristalizar y aumenta su volumen. Y la carbonatación, jóvenes, la D, el agua se combina con el CO2 atmosférico formando agua ácida que disuelve rocas como las calizas y dolomitas. En cuanto se refiere entonces al ítem 2, la respuesta general es la C y vamos a explicar por qué. Solución. Tenemos 1C. El aloclastismo se produce cuando el agua se filtra en los poros de una roca y se evapora la sal disuelta, comienza a cristalizar y aumenta su volumen. Los esfuerzos generados durante la cristalización son importantes, llegando a fragmentar
ácido carbónico. Este ácido reacciona con los minerales de las rocas, especialmente con aquellos que contienen carbono. Se produce cuando el agua en estado gaseoso o líquido se deposita en las hendiduras de las rocas y al congelarse aumenta de volumen, generando la presión hasta la fracturación de las rocas. Y 4b, la hidrólisis ocurre cuando el agua se disocia en iones de hidrógeno e hidróxido. Estos iones reaccionan con los minerales de las rocas, descomponiéndolos y formando nuevos minerales. Respuesta C. Ahora, vamos a desarrollar la pregunta 3, que a la letra dice, la erosión hídrica es un proceso que genera disgregación, separación, transporte y sedimentación de las partículas de rocas por la acción del agua. Su intensidad es según el contexto de los procesos geológicos. Respecto a ello, señale cuáles son las siguientes alternativas. ¿Cuál de las siguientes alternativas es correcta? Entonces, tenemos A, los suelos con mayor contenido de arena son más sensibles a la erosión debido a que son menos cohesivos. B, la cobertura vegetal protege el suelo del impacto directo de las gotas de lluvia y reduce la velocidad del flujo de agua. C, actividades humanas como la deforestación, agricultura intensiva y construcción de caminos sin medidas de control aceleran el proceso erosivo. D, las laderas con menor pendiente son más susceptibles de circos y tómbolo. Ustedes van a ver lo siguiente, que las marmitas son cavidades relativamente circulares, como se desprende de la fotografía, circulares que se forman en el lecho rocoso de un río por la excavación, abrasión de gravas y cantos movidos por remolinos de agua. No sé, circos glaciares, forma topográfica de anfiteatro y cavidad de paredes rocosas con un lado parcialmente cortado desde donde fluye el glaciar. 3b, loes. Es un material geológico sedimentario eólico, lo forman depósitos de limo originados por la deposición de partículas. Y 4a, tómbolo, es un tipo de flecha
al continente. Entonces, jóvenes, la respuesta viene a ser pues aquellas de que las marmitas son grandes reticulares que se forman en el lecho rocoso de un río por la excavación, abrasión de gravas y cantos movidos por remolinos de agua. Y circos glaciares, forma topográfico de anfiteatro y cavidad de paredes rocosas con un lado parcialmente cortado de donde fluye el glaciar. La respuesta viene a ser la A. Todo este desarrollo de este cuestionario, jóvenes, para entender mejor, vamos a darle una repasada a la teoría, por cuanto primero ponerle los ejemplos prácticos y ahora vamos a ir a la teoría. Comenzaríamos con la primera lección, pues, procesos geológicos externos. Sí. ¿Ya? ¿Puedo hablar? Bien, jóvenes, como hemos mencionado, la parte teórica puede ser que resulte algo todavía un poco difícil en ustedes, porque no tienen el conocimiento técnico de las palabras, pero vamos a ampliar cada uno de esos términos para mejor comprender lo que hemos desarrollado en el cuestionario. Bien, entonces, ¿qué cosa es geodinámica externa, jóvenes? Eso es lo que todos nosotros vivimos en nuestro planeta. La geodinámica externa tiene lugar en la superficie terrestre o en sus proximidades, cuando las rocas entran en contacto con los agentes geológicos extremos, oxígeno, dióxido de carbono, vientos, aguas, glaciares, etc. Intervienen en el modelado del relieve a través de los procesos geológicos de meteorización y erosión. Entonces, para nosotros las hipótesis que son materia de nuestro trabajo de hoy día viene a ser el término meteorización. ¿Qué es? Erosión, ¿qué es? Son términos geográficos. Entonces vamos a explicar esos nombres y de este modo se puede explicar el físico de la Tierra con la mirada y con el hecho geográfico que se nos presenta. Entonces comencemos, jóvenes, con los procesos geológicos externos. ¿Qué viene a ser la meteorización de meteoro? Las rocas que afloran a la superficie al entrar en contacto con la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera, son desintegradas y descompuestas en un proceso que se denomina meteorización. Este proceso se efectúa in situ, quiere decir en el lugar. Entonces, ¿qué cosa es la meteorización en sí? El nombrecito ese que debemos entender. Entonces, la meteorización en la superficie de la Tierra, encima y en el campo, viene a ser lo siguiente. A, meteorización física. Es la destrucción mecánica, quiere decir el choque, los golpes, eso es lo mecánico, sí. Es la destrucción mecánica de las rocas o rotura de las rocas en fragmentos cada vez más pequeños. Una roca lo tira, son más pequeñitos, las partes son más pequeñas. Entonces la fragmentación vuelve cada vez más pequeño, que facilitan su erosión, se produce a través de los siguientes procesos. Carioclastía, jóvenes,
Esto viene en el examen, así que esténse atentos, no estén durmiendo esos que están al fondo. La crioclastía, la crioclastía o gelifracción es la rotura de las rocas por la acción del hielo. Se produce porque el agua, cuando se congela, aumenta de volumen, actuando como cuña dentro de las rocas. Cuña quiere decir que se mete acá y comienza a forzar y hace que la roca tenga menos fuerza y eso al dilatarse, o sea, al agrandarse, rompe la roca. Entonces, se produce porque el agua cuando se congela aumenta de volumen, actuando como cuña dentro de las rocas. Eso es la crioclastia, crioclastia. La aloclastia se da cuando el agua cargada de sales y minerales se introduce en la grieta de las rocas y cuando ésta se evapora, los minerales se quedan formando cristales que ocupan mayor volumen, terminan fracturando la roca, o sea que la piedra rota por las presiones ejercidas en su interior por el agua que tiene en disolución sales minerales. A eso se llama aloclastia. Y termoclastia consiste en la fragmentación de las rocas por efecto de las variaciones de temperatura que la dilata y contrae. El calor las hace crecer, el frío las hace, la empequeñece. O sea, dilatar quiere decir que los cuerpos se agrandan y contraer es que se achican. Entonces dilata y contrae. Si este proceso se da con amplitud y frecuencia suficiente, llega a romper a la roca. O sea que la roca lo amplías, ya estás haciendo forzar, lo encoges, lo hace forzar. Entonces llega un momento que tanta presión haces haciéndola crecer, achigándolo, entonces comienza a romperse poco a poco. La bioclastia es la rotura de las rocas producida por los seres vivos. Escuchen bien jóvenes, ustedes también pueden producir bioclastia. Es la rotura de la roca producida por los seres vivos. Como por ejemplo, se introducen en la grieta, o sea que ustedes ponen una semillita en un hueco de una roca, pero la semillita que comenzara a crecer las patitas, le salen otras cosas, y va creciendo a la roca que la va quebrando, la va rajando. Luego tenemos la meteorización química. La meteorización química es la composición del material presente en las rocas, genera, se produce a través de los siguientes procesos. Ya, se producen a través de los siguientes procesos. Bien, hidrólisis. Jóvenes, cada uno de estos términos va a venir en el examen, así que no se hagan los dormiditos ahí. ¿No? Ahí cómo juegan los jóvenes que están al fondo. En el examen quisiera verlos jugar. Bien, hidrólisis es la descomposición química de una sustancia cuando se combina con el agua. Cuando la roca se encuentra con el agua de lluvia, se produce una reacción química entre los minerales de las rocas. Por este proceso se han formado la mayoría de los materiales arcillosos. Arcillas son esa especie de arenas que hay en las rocas, con la caída de los cerros, arcilla. Oxidación es la reacción de las rocas con el oxígeno. Formando óxido de hierro que no es muy fuerte. Entonces, cuando la roca se oxida, se debilita y desmorona fácilmente. Oxidación. Ustedes han visto cómo esas costras que le sale y a veces hasta se rompen por sí solos los metales.
Entonces, el óxido desgasta a los metales. La carbonatación es la mezcla del agua con dióxido de carbono para producir ácido carbónico. El agua carbonatada reacciona con las aguas cuyos minerales predominantes son el calcio, magnesio o sodio. Ahí ustedes pueden ver en las hermosas fotografías la meteorización por hidrólisis, ahí ven esos hielos como están congelados, pero están en el techo. ¿Cuánto pesarán? Algunos pesan 20, 30 kilos, otros toneladas. Otro, la meteorización por oxidación. O sea que se oxida el material y luego se desgasta y se va cayendo pedacito a pedacito. Luego, ya hemos visto la meteorización, ahora vamos a ver qué es la erosión. ¿Me está escuchando también usted, profesora Magdalena Bayano, o no? Aló, creo que no me escucha. Bien, ahora vamos a continuar con la erosión. ¿Qué viene a ser la erosión? La erosión, jóvenes, es el conjunto de fenómenos exteriores que contribuyen a modificar la forma del relieve creadas por la geodinámica interna. Su tendencia es nivelar la superficie terrestre. Los elementos que actúan en este proceso son denominados agentes geológicos externos. Esos agentes geológicos observen son los ríos. Luego, las aguas subterráneas, las olas, cuando se mueven las aguas así, ustedes cuando han ido al mar no han visto, eso se llama los vientos, los glaciares vienen a ser esos hielos que se convierten. Y los agentes atmosféricos, lluvia, nieve, esta es la erosión, o sea, el desgaste que hay de la superficie terrestre, y que de la parte alta caen a la parte baja por el fenómeno, esto de la fuerza. Entonces, se llama precisamente la erosión. La erosión tiene tres partes vitales. La desintegración, cuando choca un cuerpo con otro, se parte en dos, en tres, en cuatro. Su transporte, esas partes, desde el lugar que estaban en A, pasan a B, por el fenómeno mismo de que van cayendo por la fuerza, por el peso. Después, esto de pasar de un lugar a otro se llama transporte. Y por último, cuando llega a la parte plana, al depósito, a lo que fuere, se llama depositación. Se llama depositación. Vamos a explicar cada uno de estos puntos, la desintegración, el transporte y la depositación. La desintegración es la desagregación o arranque físico de los materiales por distintos mecanismos. Distintos mecanismos que se cae, choca una piedra con otra, la rompe, un hielo cae, el agua nos desgasta. Todo eso son mecanismos. B. El transporte es el desplazamiento de los materiales, o sea, cuando son llevados de un lugar a otro por el fenómeno de la gravedad. La gravedad no dice que de la parte alta pues caen a la parte baja. Eso lo sabemos desde Isaac Newton. Entonces, el transporte es el desplazamiento de los materiales erosionados en sitios donde se produce hasta el área de sedimentación. Y por último tenemos la C. La depositación es el proceso de acumulación, es una zona más baja de los materiales arrastrados por los agentes geológicos, agua, hielo, viento, al cesar su capacidad de transporte. La zona donde se depositan estos materiales reciben el nombre de cuencas sedimentarias. Podrán ustedes persuadir en ese esquema que tienen de la erosión fluvial, que de la parte alta, en la parte alta se produce el desgaste, y de la parte alta donde se produce el desgaste, ¿no? Baja
todos esos materiales transportados llegan a la parte baja, que puede ser la orilla del mar, del río, la parte baja del terreno, etcétera. Es el lugar donde quedan esos materiales desgastados, arrastrados de la parte alta a la parte baja, se llama depositación, depósito. Ahora bien, tipos de erosión según el agente, o sea, lo que ocasiona la erosión. ¿Me está escuchando, profesora Magdalena? ¿Aló? No. ¿No me escuchan? Ya, bien. Entonces, vamos a ver los tipos de erosión según el agente. Pluvial, la erosión del río, cómo desgasta. El agua de los ríos desgasta las superficies por donde pasa y arrastra restos de materiales. O sea, ustedes han visto, ahora en verano, si no conocen, están marrones porque están arrastrando barro. Y el barro tiene esa coloración y no solo tierra en disolución, sino que son otros minerales y tróficos, son arrastrados. Entonces, la superficie por donde pasa y arrastra restos de materiales, la carga transportada se deposita en cauce o en sus proximidades, constituyendo depósitos que reciben el nombre de aluvión. O sea que ustedes cuando vean entre cerros esa V, o sea, la B chica, ya ustedes saben que eso se ha formado porque en alguna vez, hace miles de años, pasó por ahí un río y los gastó. Ese desgaste, esta erosión fluvial ha hecho de que los relieves sean de valles en V, o sea, valles en B chica. Así. También estos desgastes originan los meandros. Los meandros son esas culebritas que hay en la selva, ¿no han visto? Es el río Amazonas, meandros. Esa forma caprichosa que tienen los ríos. Los cañones vienen a ser cuando las aguas de un río pasan con tanta fuerza y rompen a un cerro que está débil. Y por ahí pasa como una bala de cañón, de ahí el nombre de cañones, el cañón del Colca, ¿no? O si no, cuando ustedes ya estén en la universidad, los voy a llevar aquí a la parte alta de Santa Eulalia y vamos a ver esos cañones. Entonces, los pongos también, los pongos vienen a ser los cañones de la selva. Si en la costa hay cañones esos pequeñitos, en la selva hay esos cañones grandazos. El, el pongo de Mancerriche, pues gigantesco, joven, para correr tablas, lo que quieran, si quieren vamos a correr tablas ahí. Después las cataratas, son esas caídas de agua. Ahí cuando estuve por Chachapoyas había como 10 cataratas grandes, y ahí está el más alto del Perú y del mundo, creo, tiene 1000 metros de caída. El catarata del Chopca, está ahí junto a Chachapoyas. Después tenemos las cascadas que son cataratitas chiquitas. Luego la gradación. Entonces los relieves, ¿cómo tienen, se forma su gradación? Si primero es la gradación, cuando son rotos así, deshechos, triturados, hay una gradación que se llama cono. Los conos de deyección, una especie de cono, porque ahí depositan todo lo que arrastran. A eso se llama conos de deyección. Después las terrazas, ustedes están viendo ahí en esa fotografía preciosa que tienen ahí. Las terrazas vienen a ser esa forma de paredes que se desplazan junto a las orillas. Y las deltas no son otra cosa
que esa desembocadura de los ríos en forma de D, pero en varios ramales, el delta del Nilo, el delta del Amazonas, que ahí hay una ciudad enorme, Manao, Belén do Maná. Bien, luego tenemos la erosión eólica. La erosión eólica, jóvenes, eólica viene del griego eolos, el dios eolos, dios de los vientos. Entonces es producida por la acción del viento, el cual puede transportar pequeñas partículas de rocas en constante fricción contra suelos, piedras y montañas. Van reduciendo sus capas exteriores, tallándolas. O sea que imagínense, la acción del viento, el cual puede transportar. Nosotros tenemos muchos desiertos, desierto de Ica, y toda esa parte del departamento de Ica, en el norte también, La Libertad, Chanchán. En Nazca hay un cerro grandazo, se llama el Cerro Blanco, es alto y es de pura arena. Usted puede ahí agarrar sus maderas esas y deslizarse. Entonces, y todo eso han desgastado pues, por la fuerza del viento. Vienen a ser bosques de rocas y el pedestal. ¿Esto qué forman en su agradación? Forman dunas y médanos. Dunas vienen a ser una especie de cuernito que son formados por las arenas. Los vientos arrastran a las arenas y la parte más alta queda en medio y los extremos son como cachitos. Y los médanos vienen a ser más grandes, casi siempre son de 2 o más de estos cerros de arena. La erosión marina, jóvenes, viene de mar. La erosión marina, o sea, el desgaste de mar, es cuando ustedes seguramente que yo los voy a llevar para que conozcan el mar. El mar es el lugar donde hay bastante agua salada y si quieren toman agua pues para probar. Se llama agua marina, es la destrucción de los litorales, o sea, la orilla de nuestro continente se llama litoral. Y estos son destruidos precisamente por las aguas del mar en ese vaivén, con sus agüitas que van y vienen que se llaman olas, o las corrientes también. Entonces, este desgaste que sufre nuestro continente por las fuerzas marinas, las aguas de mar, porque son empujadas por el viento, por las fuerzas del mar en sí, forman las penínsulas. Las penínsulas vienen a ser estas tierras que se meten al océano, el continente como una agujita, penínsulas, ¿no? Grandes extensiones de tierra, pero que se meten delgadas al fondo. Las bahías vienen a ser esos desgastes que hay en el continente. Aquí le llaman bahía a Chorrillos, al Callao, porque hay unos lugares que entra ahí el mar y forma una especie de herradura. Las ensenadas, el mar se ha metido la vida, los vegetales, ahí hay bastantes hierbas, y donde hay hierba hay pajaritos, donde hay pajaritos pues hay gusanos, etcétera. Los estrechos vienen a ser esos lugares donde violentamente al mar. Parece que llegó un momento en que se levantó el continente y ahí se quebró, hubo una frustración y quedó ahí la tierra sin tener orillas. Entonces tenemos el caso de los acantilados, los estrechos, las playas, que vienen a ser lo que ustedes conocen. Si no conocen, yo los voy a llevar a conocer a las playas de Agua Dulce o a las playas del Callao. Los tómbolos vienen a ser lo que ustedes están viendo ahí en esa fotografía, que hay una especie de tierras
que se introducen al mar. Eso se llama tómbolos. Luego tenemos la erosión glaciar, que se produce en los lugares de climas fríos, glaciar. Glaciar son esos cerros que están flotando en el mar, los glaciares que hay en el polo norte, en el polo sur. Son enormes continentes que se van de un lugar a otro sobre las aguas del océano. Entonces, en los lugares de climas fríos, se acumulan grandes masas de hielo que descienden lentamente por los valles, arrastrando consigo grandes cantidades. ¿Qué forma hacen de sus valles? Ustedes van a diferenciar un glaciar porque tiene la forma de U, mientras que una erosión fluvial tiene la forma de V, de chica. El glaciar viene a ser un valle, pero la forma de U. Y eso se presenta en los lugares de clima frío. Se acumulan grandes masas que descienden lentamente por los valles, arrastrando consigo grandes cantidades de fragmentos de roca y barro. En la degradación, ¿qué cosa es lo que forma? Forman los glaciares, los valles en forma de U. Forman los pasos o abras. Jóvenes, nosotros tenemos un paso abra que está en el norte, entre Chiclayo y La Libertad, para pasar a Cajamarca. O sea que la cordillera de los Andes se ha achicado ahí, han descendido, y por una parte parece que se hubiera roto y hay una especie de puertita. A eso se llaman pasos o abras. Luego tenemos el circo glaciar, que vienen a ser esas elevaciones de rocas, tienen una especie de círculos. Y luego tenemos las morrenas y los drumlin. Las morrenas, jóvenes, ustedes están observando que vienen a ser esos fenómenos que tienen una forma especial, ¿no? Morrena son unos cerros que salen violentamente de la tierra, parecido a los acantilados, y los drumlin vienen a ser esa forma de puertas que hay como si fueran cavernas. La erosión kárstica, la erosión debido a la acción de las aguas ligeramente ácidas que contienen dióxido de carbono. Si ustedes pasan de Tarma a Chanchamayo, ahí han hecho un pasadizo, por ahí una especie de cruce, y por el interior están cayendo gotas de agua porque esos cerros cuando llueven absorben el agua y comienzan a destilar y ahí hay vegetación en esas cavernas. Entonces, la cárstica se produce por disolución de las rocas calizas debido a la acción del agua ligeramente ácidas que contienen dióxido de carbono. Las cavernas. En los cerros, eso de en Omaría, ustedes van ahí a la cueva de las lechuzas, la bella durmiente, y van a encontrar que hay bastantes bichos pues, en el interior de las cuevas, viven ahí, están los murciélagos, una serie de aves ahí, en esas cuevas, en esas grutas. Y también el techo de de esas cavernas, de esas cuevas, cuelgan una especie de culebras grandazos, se llaman estalagmitas, otras del suelo, estalactitas, y otros estalagnatos que parecen que forraran el suelo. O sea que la piedra toma una serie de formas caprichosas de acuerdo a cómo la va modelando el agua ahí en el interior de las cuevas kársticas. O sea que el hielo
cuando se dilata, arrastra pues la piedra, y cuando se contrae la quiebra, o sea que todos los fenómenos que pasan afuera, pasa ahí en esas cuevas que se llaman cavernas, cuevas, grutas. Luego tenemos la erosión pluvial. La erosión pluvial se produce cuando las innumerables gotas de lluvia golpean el suelo, arrastrando partículas. El agua se junta con la superficie y aumenta la velocidad cuando escurre. Aumenta la velocidad cuando quiere decir que cuando de la parte alta baja a la parte baja, entonces corre pues con fuerza. Eso le llaman, a lo que le llaman corriente, le llaman escurre. Entonces, ¿qué cosa es lo que producen? Cuando en los cerros hay bastante agua y corre el agua, entonces se producen los surcos, pues una especie de acequias. Pero a veces es tan grande el surco y tanta la lluvia, que se forman las carcavas, que vienen a ser una especie de bases de estas acequias grandotas, se llaman carcavas. Eso es lo que se forma la de los abanicos. Cuando ustedes van para la selva, o sea que nosotros de la costa tenemos comunicación a la sierra, pero de la sierra es muy difícil comunicarnos con el resto de nuestra Amazonía. Para llegar, ¿qué les digo? Pues de Cajamarca a Iquitos va a pasar muchos días. A veces cuando uno se va ahí, en los ríos que van al Amazonas, demora 8 días, 15 días, el río Tigris o así. Y es cuando estos grandes ríos, por efecto de las lluvias, caprichosamente no siguen su camino, sino que se cortan sus caminos. Esos son los meandros. Se quedan como unas heces, como unas culebras, a quienes se les ha cortado. El pedestal viene a ser pues esa forma caprichosa, como si fuera de un pie de un gigante, es una piedra a quien caprichosamente la erosión del viento o del aire o de las lluvias le ha dado esa forma. El acantilado, jóvenes, es cuando ven cómo ese territorio se ha metido bruscamente al mar, pero no se ha metido de una manera de plano inclinado, sino que ¡pa! Se ha metido al agua y se ha fracturado y se ha roto. Unas elevaciones grandotas, acantilados que miden 100 metros, 1000 metros de altura. Ahora, los valles en forma de U, podrán ver ustedes cómo es, ¿no? Es una U. Y el glaciar le dio, con su peso y el agua que tenía, esa forma de U. Las cavernas, esta caverna se ve mucho en los Andes, jóvenes, sobre todo cuando uno va a pasar a la parte oriental, ¿qué diríamos? A Huánuco, a Tingo María, a Chanchamayo, a Villarrica, Uxapamba, ahí se ven estas cavernas, o sea, las cavernas vienen a ser esas cuevas gigantescas que están llenas de vegetación, donde viven muchos animales y animales que solamente viven ahí. Luego tenemos el abanico coluvial, que viene a ser precisamente esa forma que tiene de desembocar el agua, que trae las aguas de los ríos jóvenes. Ahora vamos a los años que a nosotros nos interesa conocer, porque estamos hablando permanentemente de esto. Abrasión. ¿Qué cosa es la abrasión? La abrasión viene a ser un arranque físico producido por algún agente geológico externo. Así, jóvenes, tenemos que
La abrasión eólica o corrosión es cuando el viento arrastra arena y polvo contra las rocas y el suelo, origina su desgaste por el impacto de las partículas. Abrasión quiere decir desgaste por efecto del viento. Y las arenas le hacen gastar porque cada rato pues, la están arañando y van haciéndole bajar la forma que tiene. El viento arrastra la arena y esa arenita pues se pone más pequeñita, se llama polvo, y cuando choca contra las rocas crea el suelo, y de ahí donde se origina el suelo vegetal. Origina su desgaste por el impacto de las partículas. Ahora bien, eso es la abrasión eólica, o sea, o corrosión, como consecuencia del desgaste del viento, Nosotros tenemos desierto en nuestra costa, la Tacna, habrá pues 20 minutos de desierto por 5 minutos de tierra vegetal. Nosotros no tenemos muchas tierras vegetales en la costa. Recién últimamente que se están haciendo irrigaciones, o sea que está creciendo la tierra vegetal, porque no hemos tenido suerte en cuanto a los vegetales en la costa. Lo que sí hemos tenido mucha suerte es con la presencia de la cordillera de los Andes, que nos ha dado pues los recursos naturales tan maravillosos de minerales y metales. Y por último, ya para no quejarnos, tenemos la selva, que es una maravilla, ¿no? Ustedes hasta ahora no saben qué productos hay en la selva, el camu camu, después esos bichos, esos gusanos gorditos que caminan por ahí y los habitantes de la costa se lo comen crudos, así, porque dice que tienen un sabor exquisito. Es decir, nuestra Amazonía es así, lleno de belleza. Pero en el Perú hay una serie de maravillas. ¿Saben? Los únicos enemigos que tiene el Perú son los hombres. Estos infelices son los que sirven solamente para matar la naturaleza, matar los animales, envenenar el agua, botar su petróleo, botar sus gases, matar sus peces. Pero nada hacen. Por eso en el Perú el principal enemigo es el hombre. No se olviden, jóvenes. Bien. Entonces la abrasión marina se produce debido a la fricción producida en el litoral por las olas. La fricción por las olas. Las olas son esas agüitas que van y vienen, ¿no? Las aguas del mar con el viento, vienen y regresan así. Y eso es lo que desgasta. Arrastran piedras y arrastran arena. Cuando arrastran piedras, las piedras tienen esa forma de lenteja grande, achatadas. Vayan a ver eso en la punta o en los mares del Callao. Mientras que los lugares donde hay arena, las aguas del mar lo que hacen es jalar y darle vuelta a la piedra y le dan esa forma de pelotitas. Esas son las arenas distintas a la erosión de las piedras que parecen lentejas. Entonces, la abrasión marina se produce debido a la fricción producida en el litoral por las olas y los materiales que ésta llevan en suspensión. La abrasión requiere el transporte de elementos cortantes. ¿Qué otro término tenemos después de la abrasión? Después de la abrasión, jóvenes, tenemos la deflación. La deflación viene a ser la fase de la erosión eólica, o sea, forma parte del desgaste del viento, fase del desgaste de la erosión eólica. Se llama deflación, que consiste en la remoción de las partículas finas en el suelo. Remoción quiere decir reparto, lo tiran, ¿eh? Y su transporte a otros lugares donde los vientos son notablemente fuertes o el clima es seco. Origina depresiones o cubetas de deflación. Cubetas de deflación. La corrosión. La corrosión
viene a ser esa destrucción de las rocas por la meteorización química producida por el agua y los ácidos disueltos en ella, disueltos en ella. Entonces, jóvenes, tenemos que la deflación es la fase de la erosión eólica, o sea, del desgaste por el viento, que consiste en la remoción de las partículas finas de los suelos y su transporte a otros lugares, donde los vientos son notablemente fuertes o el clima es seco. Origina depresiones. Depresiones son esas acequias grandotas, esos huecos grandes que parecen acequias, o cubetas por la meteorización química, por el agua y los ácidos disueltos en ella. ¿Y qué viene a hacer la solifluxión? Oiga, el examen, no se olviden, jóvenes, ya que el año pasado se llama solifluxión. Es el proceso morfogenético de remoción en masa de las regiones frías que consiste en el desplazamiento masivo y lento de formaciones arcillosas u otros tipos de suelos sobre el permafrost bajo el efecto del congelamiento y descongelamiento periódico. Muy bien, interesante está esto. Ahora sí, para ratificar lo que la profesora Payano Magdalena me está diciendo que repite eso, ¿verdad, profesora? Las preguntas. Ya, tomen nota. Entonces, jóvenes, atención, que voy a volver a desarrollar nuevamente el cuestionario del cuadernillo número 4 de geografía. Comenzamos entonces. Estoy comenzando, profesora Magdalena. Dice, ejercicio de clase. Estén atentos, jóvenes, porque esto es muy parecido a los que vienen a veces en examen. ¿Ah? 1. El clima juega un papel fundamental en la meteorización de las causados por elementos del clima como temperatura, la presión atmosférica y la humedad. Sobre el valor de verdad E o F de los siguientes enunciados. Los climas húmedos y cálidos son más desfavorables para la meteorización química en comparación a los climas secos y fríos. Esto es para pensar, jóvenes, no es mecánico, uno de memoria, ya me lo memorizo, no es así. Hay que pensarlo. 2. En los climas áridos, los cambios bruscos de temperatura entre el día y la noche pueden provocar la fragmentación de las rocas. Fragmentación quiere decir que se parten pues las rocas. Eso se llama fragmentarse, partirse. Y 3, cuando, cuando el agua se congela, aumenta su volumen y produce tensiones que fracturan la roca. Este proceso es muy intenso, solo en climas de... Vamos a resolver esto. Léanlo, gente joven. La respuesta es la D, BBF. Arranquemos por ahí entonces. ¿Por qué? 1 es verdadero de la D, porque los climas húmedos y cálidos son más favorables para la media. Esto se debe a que la lluvia y temperaturas más altas aceleran las reacciones químicas
que descomponen las rocas. Eso es verdadero. 2, verdadero. En climas áridos, los cambios bruscos de temperatura entre el día y la noche pueden provocar la fragmentación de las rocas a través de un proceso conocido como meteorización mecánica. Meteorización mecánica. Y 3, falso, la congelación y descongelación del agua en las grietas de las rocas es un proceso importante de meteorización en las regiones polares, respuesta D. ¿Ya? Entonces, jóvenes, ustedes estarán observando esto, que no es para memorizar, sino que es para reflexionar todos los y o biológicos que tienen como consecuencia fragmentación y alteración de la composición química de los minerales que las constituyen. Entonces, sobre dicho proceso de meteorización, el desgaste por pedacitos, relaciones según cómo corre uno, la aloclastismo. Aloclastismo significa, no bien jóvenes, filtración de agua en los poros de una roca, o sea, en los huequitos de una piedra, y se evapora. La sal disuelta comienza a cristalizar y aumenta su volumen. Su volumen. A eso se le llama aloclastismo. 2, carbonatación se relaciona con la D, que viene a ser el agua se combina con el CO2 atmosférico, o sea, el agua que hay en la humedad, tomando agua ácida que disuelve rocas como las calizas y dolomitas. O sea que la respuesta es 2D. El otro, 3, crioclastismo se vincula con la A, fragmentación por tensiones que produce la congelación y descongelación del agua presente en de las rocas. Y 4, hidrólisis con la B, el agua se disocia en iones de hidrógeno e hidróxido que reaccionan con los minerales de las rocas. O sea, 4 es con la B. Por eso la respuesta es C, 1C, 2D, 3A y 4B. Los jóvenes están muy atentos porque saben que cualquiera de estos ítems que estamos desarrollando pueden venir en el examen. Imagínense si ustedes tuviéramos la suerte de viajar en geografía a estos lugares, a la costa, a la sierra, encontramos todas las maravillas del mundo, joven. El Perú tiene todo lo que el planeta Tierra tiene, inclusive a su gente, estos peruanos, que son terribles peruanos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a ver la pregunta 3. La erosión hídrica es un proceso que genera disgregación, separación, transporte y sedimentación de las partículas de rocas por la acción del agua. Su intensidad es según el contexto de los procesos geológicos. Respecto a él, incorrecta, o sea, no es correcta. Tenemos
Las laderas con mayor pendiente son más susceptibles a la erosión debido a que el agua fluye más rápido y tiene mayor capacidad de arrastre. Respuesta D. Luego tenemos una pregunta muy interesante en la 4, pero al desarrollarse este punto de la pregunta 4, ustedes observen cómo son las marmitas, ¿no? Esos, las aguas, ¿a dónde van? ¿Por qué se llaman marmitas? Caen a esa especie de pozos subterráneos, después salen por otros lados. Los circos, miren la acción de la erosión, cómo origina esa cosa tan especial, tan caprichosa, de la forma que tienen los cerros ahí, por el desgaste. Y después los loes, que es una palabra inglesa, vean que esa forma tan caprichosa le ha dado la superficie, la erosión, el desgaste de los vientos, de la lluvia, de todos los fenómenos geográficos que existen en la superficie. Es esa porción de terreno del continente que está entrando al mar. Bien, entonces la pregunta, después de ver estas maravillosas fotografías, claro, que si nosotros estuviéramos ahí sería una cosa excelente, imagínense. Perro, barro, ese barro, el agua comienza arrastrando lo que encuentra a la mitad, encuentran hierbas, animales, y en la parte intermedia donde corre con mayor fuerza hasta que llega a la parte baja, donde todas esas cosas que han ido arrastrando se depositan, ¿no? Se depositan. Entonces, en cuanto a lo referido, relacione correctamente las siguientes: eólica, agradación marina, degradación glaciar y degradación fluvial. Ahí nosotros hemos vinculado así la 1 con la D, o sea, las marmitas, la 2, los circos, con la C, 3, 1, 2, 3 con la A y el 4 con la B. Expliquemos por qué. Miren cómo son las marmitas. ¿Qué son las marmitas? Miren esas elevaciones caprichosas que tienen ustedes ahí. De un río por la excavación, o sea, por el desgaste que le hacen, por la abrasión de gravas, abrasión quiere decir un hueco que le ha hecho todos esos materiales, y los cantos movidos por los remolinos de agua. Tanto viene a ser esas, esos barros por el agua. Los circos glaciares, observen cómo son jóvenes, son formas topográficas que tienen parece un anfiteatro, ¿no? Un teatro griego, topografía de anfiteatro que habitan paredes rocosas, con un lado parcialmente cortado desde donde fue el glaciar,
fluye quiere decir que por ahí los hielos comienzan a gotear, y una gotita de acá, otra gotita de ahí, lo que forman los riachuelos. Después los riachuelos de acá, de allá, las acequias de acá, ríos. Luego tenemos loes. Loes es un material geológico sedimentario eólico. Observen ahí cómo son los loes sedimentario eólico. Lo forman depósito del limo originado por deposición, o sea, ese pedacito de cosa de la forma caprichosa, por el viento, por el aire, por la lluvia, por la humedad. Después tenemos 4A, el tómbolo. Miren que esa forma caprichosa parece un caimán que se estuviera metiendo al agua. Se ha originado precisamente por la erosión. Por la erosión. Pregúntale si había corto. Pregúntale. Se han desarrollado todas las preguntas, las 4 preguntas, dile. Se ha desarrollado la teoría. La teoría se ha desarrollado totalmente y se han desarrollado las 4 preguntas. Algo más, dile, por favor.